Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer escaleras en Revit. Tres tipos de escalera. Escalera en zigzag y dos escaleras flotantes con diferentes estilos. Bien, comenzamos. Creamos un nuevo archivo, un nuevo modelo de arquitectura. Voy a cambiar la altura de piso. Voy a poner 4 metros. En unidades voy a poner en metros y crear nueva sección de corte para mi guía o visualizaciones. Nos vamos a arquitectura, escaleras y buscamos el tipo, escalera ensamblada de madera. Bien, hacemos la línea, la escalera lineal. Ok, editar tipo. Vamos a duplicar y cambiar de nombre, escalera zigzag. Voy a cambiar también lo que es la contrahuella, la huella y la anchura del tramo. Damos clic acá y duplicamos nuevamente. Voy a poner escalera zigzag, el mismo nombre. Aceptar. También voy a cambiar de materiales. No quiero que sea una escalera de madera. Voy a hacer una escalera de concreto. Aceptar. Selecciono esto y copio para la contrahuella. En lo que son huellas voy a poner 5 centímetros el grosor de huella. Acá lo pongo 0. Ahora en contrahuellas igual voy a poner contrahuellas de 5 centímetros. En esta parte le dan clic y seleccionan unir todas las huellas y contrahuellas. Aceptar. En soportes no quiero que tenga ningún soporte, ni en la derecha ni en la izquierda, así que voy a poner ninguno. Aceptar. Aceptar. Ok, ya está. Voy a eliminar las barandillas en vista 3D. Ya está la escalera en zigzag. Voy a cambiar el modo de vista en realista. Falta escalar lo que son materiales o elegir el material correcto. Ustedes ya eligen el material que más les gusta o lo que los piden. Voy a crear ahora la escalera flotante. Para ello voy a escalera y voy a crear dos escaleras para mi guía. Me voy a una sección, la sección 1, componente, modelar in situ. Van a buscar escaleras. Cambian de nombre y aceptar. Ahora nos vamos a crear extrusión, selección de un plano. Van a seleccionar una cara de un plano, esto, y empezamos a diseñar lo que es el peldaño de la escalera o escalón, no sé cómo lo llaman en su país. Acá en Perú lo llaman escalón o también peldaño. Hay diferentes formas de llamar según el país o
o región. Voy a crear las curvaturas en la esquina. La escalera va a ser de 5 centímetros. Le voy a dar offset. Ok. Voy a cerrar las puntas para crear un sólido. Le dan al check. Acá ponen el ancho de el paso o la huella. Nos vamos a 3D y ya ya se creó el primer peldaño. Ahora nos vamos a una sección y vamos a copiar cuatro veces, porque son 3 que llegan al piso y el cuarto ya conecta con el último escalón. Esto van a bajar todo. El último peldaño lo dejan. Para editar le dan doble clic y se van a la vista frontal. Seleccionan y copian, o pueden crear directamente con líneas. Yo voy a copiar, voy a seleccionar todo y voy a copiar. Voy a conectar los 2 escalones y hacer la curvatura en las esquinas. Conectar con trim nuevamente. Para usar el mismo comando solo le dan a enter. Ahora el offset de 5 centímetros. Offset o desfase. Nuevamente conectar todas las líneas con trim. Ahora se van a la vista 3D y ya tenemos dibujado el escalón que conecta en forma diagonal. Ahora nos vamos a una sección y copiamos 7 veces. Ok, ahora vamos a la vista frontal. Para editar le damos doble clic al segundo y empezamos a mover según la altura que conecta, ¿no? Van editando todo. Para editar recuerden solo doble clic y mueven las líneas del escalón. Voy a copiar esto para hacer el soporte que tiene en la parte inferior, soporte para los escalones que falta.
Ok, ya está listo el soporte. Ahora nos vamos a otra sección para estirar el ancho del descanso. Estiramos los dos, la parte inferior y superior. Ahora nos vamos a crear formas vacías y extrusión vacía. Nos vamos a la vista 3D y ponemos en vista superior. Crea un rectángulo. Le dan final de extrusión un poco más arriba del descanso final. Y ya tenemos el agujero que queríamos para completar los escalones que faltan. Esto lo voy a corregir, más o menos 10 centímetros de borde. Ahí está perfecto, pero aún falta esta parte. Voy con un rectángulo. Ok, le doy el check. Me voy a isometría para ver. Esto lo voy a bajar un poco para que no perfore todo. Ahora me falta los escalones, 5 escalones. Voy a crear extrusión y seleccionar un plano. Voy a seleccionar este plano con rectángulo, o pueden crear también con líneas. Estiro esto. Listo. Le doy al check. Voy a estirar esto, no pasa nada. Estiro aproximadamente donde termina la perforación. Y ahí está bien. Y voy a copiar para los escalones restantes. Voy a mover estos. Ahí está bien. Ok. Ya tenemos dibujado la escalera flotante. Seleccionamos todo, filtro y deseleccionamos escaleras vacías. Aceptar y nos vamos a material. Cambiar el material. Voy a buscar otro tipo de madera. Ok, aceptar. Aplicamos y aceptamos. Ya tenemos creado la escalera con su respectivo material y le damos finalizar modelo. Listo. Ok, ahora voy a crear lo que es la escalera flotante. Escalera, y busco escalera de madera, escalera ensamblada de madera. Dibujo. Ok, le dan al check verde. Voy a borrar las barandillas y editar tipo.
Acá nuevamente duplicar. Duplicamos el tipo y cambiamos el nombre. Escalera flotante. También voy a cambiar lo que son las medidas, la altura de contrahuella y las huellas. Nos vamos a construcción y le damos clic en estos tres puntitos. Duplicamos y cambiamos de nombre. Escalera flotante nuevamente. Aceptar. Voy a cambiar el material. Ahora nos vamos a huellas y voy a poner una escalera. Voy a hacer una escalera de 5 centímetros. En grosor de huella pongo 5. En esto pongo 0. En contrahuellas le quito el check y aceptar. En soporte no quiero ningún soporte, ni la izquierda ni la derecha, ninguno, y aceptar. Aceptar. Listo. Ahora nos vamos a la vista 3D. Bien, ya tenemos listo la escalera flotante. Los dos tipos de escalera flotante y la escalera en zigzag. Eso sería todo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like y comparte este video.